Acá están reunidos en la Unión Nacional en procura del bienestar del país y su dignidad. ¡Fuego! ¡Fuego! Ministry of Defence announced tonight that the destroyer Sheffield came under an Argentine missile attack. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. En el marco del proyecto Voces de Malvinas, hoy nos encontramos con Adolfo Barnabó, quien perteneció a la Fuerza Armada Argentina durante el conflicto de Malvinas. Antes del conflicto fue submarinista en el Ara Santa Fe. Posteriormente, durante el conflicto, se encontró en el Ara San Luis desempeñando el rango de suboficial menor. Se retiró de las fuerzas con el rango de suboficial mayor y actualmente pertenece a dos asociaciones de veteranos, ACUMEVA y ABUM. Muchas gracias por su presencia, Adolfo. ¿Qué nos puede contar antes de la guerra? ¿Qué nos puede contar de su vida? ¿Cómo la vivía? Normal. Normal como cualquier persona, con sus responsabilidades, sus obligaciones dentro de la Armada Argentina, especialmente en la Fuerza de Submarinos, que era mi profesión, ¿no? Bien. ¿Qué sabías de las Islas Malvinas antes de la recuperación del 2 de abril de 1982? No interpreté bien la pregunta. ¿Qué sabías sobre las Islas Malvinas antes de ir? Y que eran nuestras y que estamos llegando a los 100 años de usurpación y pasado ese tiempo no íbamos a poder seguir reclamando lo que es nuestro. Y si yo le pido que se sitúe los meses anteriores al conflicto, ¿qué nos puede decir? ¿Qué se hablaba acerca de las Malvinas? Porque, como usted dijo recién, había un discurso que decía que antes de los 150 años de ocupación había que volver a recuperarlas. Y usted, dentro de la Armada, ¿qué vivía? Si nos puede hacer una comparación de qué se vivía dentro y qué se vivía afuera, ¿qué cambios notó? No, digamos, lo que sabíamos era lo que comunicaban normalmente digamos, la prensa escrita, la televisión, y como lo que comentábamos entre nosotros, los grupos digamos, de amistad que tenés dentro de los submarinos o naval, porque normalmente en esa época yo vivía solo, mi casa era la casa de suboficiales de la base naval Mar del Plata, y era poco el contacto que tenía con la parte civil. ¿Y usted notó algún cambio en su ejercicio habitual? Algo que le llamó la atención un par de meses antes del 2 de abril. El tema es que yo venía en el 80 estaba a bordo del submarino Santa Fe. En el 81 voy al submarino Salta, gemelo del submarino San Luis. Llegó en febrero y en septiembre me extrañó que en septiembre me dieran de pase al submarino San Luis.
y comencé a ver cambios radicales, digamos, en lo que es el mantenimiento y el recambio de personal de la dotación del submarino San Luis. Y eso me dio pie a pensar de que algo debía estar pasando por la experiencia que yo había tenido en el año 78 por la patrulla de guerra a bordo del submarino Santa Fe en el Pacífico Sur, por el tema Beagle. Y esos cambios se fueron haciendo cada vez más notorios desde septiembre hasta abril. Sí, por los trabajos, por el recambio de repuestos, por toda la actividad que estaba media parada, y a partir de ese momento fue una actividad muy rápida, muy activa, muy profunda en todo lo que era el mantenimiento del submarino San Luis, inclusive un trabajo que no se hace en el agua, sino se hace en dique, pero aparentemente no había tiempo, era que los buzos limpiaban el casco, limpiaban los famosos dientes de perro de todo el casco, parte del eje, toda la hélice y los planos y el timón. ¿Qué sintió al enterarse de su convocatoria a la Guerra de las Malvinas? Nosotros, la dotación del San Luis se enteró cuando ya estábamos navegando. En navegación, el comandante nos reúne en control, los que no estaban apostados de guardia, y nos informa la orden que había recibido, que era navegar el rumbo sur y que íbamos a ocupar un sector, una zona al norte de las Islas Malvinas, o sea, precisamente al norte de la Gran Malvina. ¿Y cómo se sintió al enterarse? ¿Qué es lo que pasaba por su cabeza, los pensamientos? Y se confirmaban mi presentimiento del año 78, nada más que en aquel momento nosotros sabíamos ya de antemano a dónde íbamos, a la patrulla de guerra, a navegar al Pacífico Sur. ¿Y nos puede contar algo de cuál era su formación militar hasta el momento? ¿Qué formaciones militares había tenido incluso dentro del San Luis? Y en el momento, usted nos acaba de contar que cuando ya estaban adentro del submarino les dijeron, bueno, vamos a las Malvinas. Entonces, ¿cómo fue armarse para eso? En mi caso, o sea, lo que ahí sí comenzamos a comentarnos entre nosotros. Algunos se imaginaban que en algún momento nos iban a informar de otros, sabían algo, pero no lo podían informar por la clasificación de la información. O sea, sí, yo me parecía, sí, yo me enteré de qué, pero no puedo hablar porque normalmente la gente de comunicaciones no está autorizada a mencionar ningún mensaje que le llegue a bordo. ¿Y en ese momento usted qué cargo desempeñaba? ¿Cuál era Yo tenía el primer grado de suboficial superior, o sea, era suboficial segundo, maquinista, submarinista. ¿Cómo vivió la llamada entre sus seres queridos? No se pudo despedir, ya que cuando se enteró estaba en el submarino. Pero... Ningún hombre de la dotación, excepto el comandante, el segundo, y no sé si algún oficial lo sabía, calculo que sí, que los oficiales sabían, pero la dotación no hubo despedida. ¿Qué es lo que más recuerda de la guerra en sí? ¿Qué más recuerdo de en sí la guerra? Los momentos críticos. Dentro de todo, aparte de las operaciones del submarino, hubo un momento de
muy crítico para todos, desde el comandante al último cabo. Era que los ataques que nos estábamos recibiendo de parte de los helicópteros, el suboficial del sonar le informa al comandante: torpedo en el agua. Eso para la dotación de un submarino es sumamente crítico. Y gracias a la pericia del comandante, más la del operador, de lanzar falsos blancos, zafamos aparentemente el torpedo del lanzado del helicóptero pasa a popa de la hélice nuestra. Y ese fue de toda la patrulla fue el momento más dramático, digamos. Pero lo supimos sopesar. ¿Y cómo usted cómo se manejó la tripulación en ese tipo de momentos críticos, sabiendo de que algún error en falso podía ser totalmente dañino? Es que nadie hablaba. La mayoría miraba hacia el techo, hacia el cielo del submarino, pidiendo que no ocurriera. Y en la información que recibía a bordo del exterior, ¿cuál era? ¿O no recibía? ¿A bordo del submarino? Ajá. No se recibía ninguna información. Solamente si había alguna información, cuando se salía a hacer snorkel para recargar las baterías, a través de las antenas, todo eso iba al cuarto del radio, y de ahí el comandante. El comandante era el único que, después el comandante tenía la responsabilidad de informarle al segundo o a los oficiales. Pero esas informaciones son clasificadas, así que por lo tanto la dotación a la dotación no le llega. Teniendo en cuenta de que el hundimiento del ARA Santa Fe es el 27 de abril, ¿qué significó eso para ustedes? ¿Cómo les cambió? Porque el ARA San Luis estaba en el puerto, según tenemos entendido. Sí, eso... una gran tristeza. Pues yo navegué 5 años en el submarino Santa Fe. Y aparte por la tristeza de que, bueno, sí, todavía no sabíamos que habíamos perdido un hombre, que a otro un misil haciendo recarga de munición penetra la vela del submarino y le corta la pierna a un hombre de la dotación. ¿Y técnicamente qué generó? ¿Ustedes tuvieron que salir antes? No, estaba todo diagramado de una forma y se cumplió como correspondía, ¿no? ¿Cómo lidiabas con esos momentos críticos en los que te enterabas lo que sucedía? Y es tristeza, pero hay que sobreponerse porque hay responsabilidades que cumplir, hay trabajos y además con cierta jerarquía usted tiene que mirar para abajo a los hombres que usted tiene a cargo y a los que están al lado y los tiene que, digamos, apoyar, los tiene que, digamos, en esos momentos es cuando más necesitan una palabra de aliento, cuando más necesitan la presencia del superior que los respalda, que los encamina como tiene que ser, ¿no? Con todo el sentimiento que uno tiene, pero no se puede caer. No se puede dejar caer y mucho menos dejar caer al personal que usted tiene a su cargo. ¿Cómo le llegó la noticia del cese al fuego? ¿Qué fue lo que sintió? Vergüenza.
Vergüenza y pena, porque nosotros, por los problemas que habíamos tenido con la computadora de combate, que a los pocos días de zarpar, quedó fuera de servicio, y por más que el personal trabajó varios días para poder recuperarla, no pudo. Los torpedos había que lanzarlo a través de forma manual, y los torpedos impactaban pero no explotaban, porque a la profundidad que nosotros lanzábamos los torpedos no eran la correcta. Ese dato no lo tenía el comandante. Por lo tanto, cuando lanzamos los torpedos, impactaban en el casco, no explotaban, fue cuando se nos vino los buques ingleses que estaban dentro de la zona nuestra, que teníamos que patrullar. Se nos vienen encima y a buscarnos desesperadamente, lanzando bombas de profundidad. Y aparte, los helicópteros tienen un sonar, un domo sonar, que a través de un cable lo posan debajo de la superficie y emiten para tratar de ubicarnos. Fue en ese momento cuando el comandante vio esa situación y ordenó enviar el buque, o sea, proa a la isla, a asentar el buque en el fondo. Y a Dios gracias que esas cartas no estaban actualizadas, las cartas que nosotros teníamos. Por lo tanto, gracias a Dios nuevamente, que el buque se asienta sobre un fondo rocoso. Por lo tanto, los ping sonar de los helicópteros y de los buques, una fragata y un destructor, se confunden entre la roca y el hierro del submarino y no detectan. Si hubiera sido un fondo fangoso, es muy posible que nos hubieran detectado. Entonces, llegar hasta esas bajas profundidades fue la herramienta que ustedes usaron para poder seguir. ¿Cómo era esa herramienta? ¿Era algo utilizado en la Armada antes de la guerra o fue algo, una ocurrencia, un invento? No, eso está en los manuales. Eso está en los manuales. Y nosotros, el buque se asienta a 70 metros aproximadamente de profundidad. Hubo un detalle que se cuenta en el comentario que yo hice anteriormente, que el cabo que está de guardia en el compartimento torpedo se da cuenta de que el buque va a rozar con la quilla el fondo y tiene una inclinación de proa arriba. Si eso llegaba a ocurrir, iba a destrozar la hélice, el eje, nos podía entrar agua y se terminaba la epopeya del submarino San Luis. Por lo tanto, lo que hace, primero inundan los tanques de compenso para bajar la proa, entonces la hélice queda libre de rozar el fondo. Y luego informa la maniobra que hizo. ¿Y esas maniobras se informaban al centro de operaciones? No, eso va todo a comando, a donde está el comandante con su gente, operaciones, los sonaristas. ¿Y ustedes para que no lo detectara el sonar que tenían los helicópteros, tenían que hacer sus tareas en silencio? El silencio es como dice, el silencio es un arma y es una orden que no se da. En un submarino el silencio es la vida. Es la vida del buque, la vida de su tripulación. ¿Qué pasó una vez que terminó la guerra y regresó a casa? Con tristeza. Con tristeza por no son vergüenzas ajenas, porque
el comandante que nos llevó tuvo la suficiente inteligencia para operar el buque, que no nos tocaran y traernos con vida de vuelta a la base. Y bueno, después cuando cada uno tuvo su recibimiento en su familia. Yo, en mi parte, mis padres, mi hermana, mis amigos. Pero dentro de todo, bien. A mí el sentimiento de Malvinas me viene bastante tiempo después. Es como que no me costó mucho rendirme, porque no inclusive a veces ni salía a visitar a mis amigos en Mar del Plata porque sentía vergüenza. Yo, como toda la dotación, actuamos de acuerdo a lo que he practicado, a todos los ejercicios que se han hecho anteriormente, y no nos tenemos que arrepentir de nada, pero queda esa vergüenza ajena. Y usted recién nos contó de que el submarino llega antes de que termine la guerra al puerto para arreglar una computadora que se había roto. Exacto, entramos a Puerto Belgrano para hacer una reparación, pero resulta que cuando entramos a Puerto Belgrano ya había ocurrido el alto del fuego y entonces ya queda sin efecto la reparación de la computadora. Y en ese momento, en el viaje desde el lugar en donde se encontraban hasta el puerto Belgrano, ¿qué era lo que se decía? ¿Cuál iba a volver a ser la función que iba a tener el submarino en esa segunda parte? Y eso lo comentaba el comandante, eso era toda una información del comandante y sus oficiales, ¿no? Y cuando llegaron a la base, los superiores que estaban en la base, ¿qué les dijeron? ¿Qué les comunicaban? No, estábamos muy solos. No, nos dejaron muy solos y aparte hubo gente de cierto buque que cuando me tocó a mí, cuando pasé con un grupito de cabos que veníamos de haber hecho un trámite en la base y volvíamos al buque, es como que nos silbaron, como que hubo una burla. Entonces, ¿usted sabe si el comandante que estaba dentro del buque fue removido de su cargo o si hubieron algunos cargos dentro de sus superiores? No, el comandante continuó, luego él asciende y termina siendo el comandante de la Fuerza de Submarinos. Entonces, el puesto siguió siendo el mismo. Sí. Quiero decir que él siguió ocupando su puesto. Sí. Casos no fue relevado el comandante. De que en algunos casos relevaron a quienes ocupaban ese cargo y los movieron hacia otras áreas. No, en el caso del submarino San Luis no. Luego de la guerra, ¿mantuvo algún vínculo con sus camaradas, con sus subordinados o superiores? Siempre estamos en contacto. Tenemos una página de WhatsApp donde es pura y exclusivamente del submarino San Luis. Y bueno, ahí van todas las novedades en esa página. Y aparte hemos tenido reuniones, últimamente con todo el tema de la pandemia se suspendieron las reuniones, se suspendieron los viajes y solamente nos queda el Facebook por un lado y el WhatsApp por otro, ¿no? El WhatsApp es a diario.
¿Y usted por qué decidió quedarse en la Armada cuando tenía la posibilidad de retirarse? Porque era mi futuro, era digamos, era lo que yo elegí para mi vida. Completar mi carrera, ascender y retirarme con todos los honores que corresponden, ¿no? Usted siempre vio la carrera naval como su Es como vocación. mi futuro. ¿En qué año se retiró? Yo me retiro el 1 de enero del 1996. ¿Y por qué tomó la decisión de retirarse? El tema es que la ley que aunque yo ingresé eran para 32 años, pero competí con otros 2 suboficiales mayores más para ocupar el puesto de suboficial mayor del Estado Mayor del Comando de la Fuerza Submarina. Entonces a mí me quedaba 1 año y por el ser el suboficial de Estado Mayor me respetaron que me retirara con, en vez de 32, 34. Yo ya tenía toda la solicitud enviada, pero como ocupaba ese cargo y por haber sido veterano de guerra, ser veterano de guerra, me respetaron los 3 años de tiempo mínimo en la jerarquía. Bueno, yendo más hacia el histórico que tiene la guerra, ¿usted tuvo la oportunidad de volver a Malvinas después del conflicto? Nosotros no. La mayoría que volvió a Malvinas son los soldados conscriptos de ejército, de infantería de marina, no sé si algún hombre de fuerza aérea, y quizás algún cuadro de ejército que también haya acompañado a estos muchachos al regreso a Malvinas. ¿Qué significa el cementerio de Darwin para usted? El cementerio de Darwin es la parte, digamos, la parte nuestra, la parte de, no solo de los veteranos, sino yo creo que de todos los compatriotas en territorio malvinense. Y con respecto, Sí. Y con respecto a la identificación de cuerpos, ¿para usted qué significa, siendo que es un trabajo conjunto entre Argentina y Gran Bretaña? Mi consideración es que está bien para que digamos los deudos sepan dónde está el cuerpo de su hijo, o de su esposo, o de su hermano. Saben que está ahí, que no está tirado en cualquier parte de la isla donde se combatió, sino que está en un cementerio cuidado. Que es reconocido. Y reconocido. Por sus mismos compañeros también. Sí, por supuesto. Bueno, yendo también más hacia el aspecto institucional, ¿qué opina o qué puede decir usted de las iniciativas que tomó el Estado con respecto al tratamiento de los veteranos en general? Ustedes como veteranos o como combatientes, ¿qué sintieron? Y primero el abandono, porque fuimos abandonados por todo, por nuestra fuerza, por el Estado político, que luego a través de la Confederación de Veteranos de Guerra de la Argentina especialmente, se fueron revirtiendo algunos aspectos, pero al principio lo que yo sentí es que no éramos nadie. Éramos más considerados por el enemigo en posguerra que por nuestra propia fuerza. Y
Anímicamente, ¿cuáles son las consecuencias de que tu propio Estado no te presta atención? Personalmente, es un tema que no me importó. No me importó. Habían aspectos de la vida que me importan mucho más que el aspecto nacional hacia nosotros. Porque si no, hay muchos que se han suicidado, hay muchos suicidios, hay más suicidios de los que quedaron en Malvinas. Entonces, yo no iba a caer en esa depresión, en esa desgracia, digamos, de llegar a un momento que porque no me atienden me voy a suicidar. Entonces, ante la ignorancia de otros, usted se tuvo que armar personalmente para poder sobrevivir. Sí, sí. Me costado mucho sacrificio, ¿no? Pero hay aspectos que yo no... se puede ver como que soy muy negativo, pero no acepto el suicidio. Porque yo creo que ante el suicidio hay aspectos, hay gente, hay entidades, hay mil formas de pedir ayuda. Si nadie se dio cuenta, uno mismo tiene que pedir ayuda. Y yo creo que, por otro lado, son cosas que pienso a menudo, no tengo el valor de quitarme la vida. Y aparte, yo creo que eso sería, en mi caso personal, faltarle respeto a mis viejos. Después a mis hijos, mi esposa, a toda mi familia, pero especialmente a mis padres. Que ellos me dieron la vida. Me iré el día que el destino me diga, bueno, Adolfito, hoy tenés que zarpar, o sea, como yo titulo, cuando largue la última amarra. ¿Siente que existe reconocimiento de la sociedad respecto a la labor de los combatientes en Malvinas? El reconocimiento por parte de la sociedad. De la sociedad. ¿Cómo le puedo explicar? Cuando hay una ceremonia en tal o cual lugar, usted siente el calor de la gente. Yo he estado en Alvear, he estado en San Rafael, he estado en La Cera, he estado en San Carlos, en Eugenio Bustos, y en todas esas ceremonias donde yo he estado, usted ve a la gente, ve el cariño, ve el agradecimiento. Y yo lo que puedo decirle es lo que yo veo en una ceremonia. El domingo, sin ir más lejos, el domingo en el Parque General San Martín, con la llegada de casi 400 hombres del ejército de la especie de maratón. Fue un momento muy, muy lindo, muy emotivo. ¿Qué significa ser veterano de Malvinas para usted? Cuando se presenta a alguien y dice, yo soy Adolfo y estuve en el conflicto. ¿Y cómo es la sorpresa de los otros también? Para mí eso es, digamos, haber cumplido con mi objetivo. O sea, yo ingresé a la Armada sin tener idea que algún día iba a entrar en combate. Pero para mí hubiera sido muy doloroso no haber estado. Yo siempre doy gracias a Dios y a mis comandantes, que son los que normalmente eligen las dotaciones, de haber estado en los dos, digamos, en las dos patrullas de guerra de la historia, digamos, actual de la Argentina, de la historia naval.
¿Qué piensa acerca de los soldados de Reino Unido que estuvieron en la Guerra de las Malvinas? No es mucho lo que puedo hablar de eso porque no... lo que puedo decir es lo que hemos hablado con otros veteranos de guerra, nada más. Al no estar en combate cuerpo a cuerpo o en el mismo terreno, es poco. Yo creo que por lo leído, el inglés, ¿no? El soldado inglés tiene honor y sabe diferenciar, sabe reconocer el valor con quién está, a quién tiene enfrente. ¿Cuál es su posición actual respecto a la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas? He leído muy superficial todo este tema porque han ido cambiando los directores. Ahora creo que está ¿Ministerio de Relaciones Exteriores? Sí, pero está el otro. Está Cafiero. Sí, pero no. El mendocino, o sea, el hombre que es de Mendoza, que está al frente de la dirección de la defensa de la recuperación de Malvinas. Pero de política no, soy apolítico. Entonces, y diplomáticamente, los gobiernos argentinos, no importa el tinte político, han seguido más o menos una misma línea. ¿Han hecho los reclamos a nivel diplomático? Sí, los reclamos están hechos permanentemente. No se han dejado por más del color político que hayamos tenido, los reclamos han sido permanentes y siguen siendo permanentes. ¿Y ustedes están conformes como veteranos con esos reclamos o creen que se podría aprovechar la situación de otra manera? Es difícil, es muy difícil. Al no conocer el ambiente, al no conocer en profundidad, yo creo que no estoy capacitado para dar una opinión de esa naturaleza. ¿Qué significa Malvinas para usted? Un sentimiento. Un sentimiento muy caro. Yo repito, por todos los seres queridos que hemos perdido y ese sentimiento, ese dolor, me lo voy hasta el día que ya no exista, lo voy a llevar en mi corazón. ¿Qué mensaje le gustaría llevar a las nuevas generaciones respecto a Malvinas? Que ellos son los baluartes, son los que no deben permitir que la causa Malvinas se olvide y que son los que van a tener que inculcar la causa Malvinas a los chicos que vienen detrás de ellos. Pero especialmente ellos son los que tienen que ponerle fuerza en general a que la causa Malvinas no se olvide, que no se olvide los que en paz descansan en la isla. Y para finalizar, usted como combatiente de Malvinas, ¿qué significa la patria? Y si nos puede contar un poco de esas medallas que cuelgan en su lado izquierdo. Las medallas, hay una que es del Congreso. Esta medalla del Congreso.
Y esta es de la Armada Argentina, porque en su momento había un pin, la Armada entregó un pin, y a los años modifica los colores y el formato, y una medalla, que son las dos únicas medallas oficiales, digamos, que porto. ¿Y usted cree que eso también tiene que ver con el agradecimiento del Congreso y la Armada por haber defendido la patria? Y sí. Sí. Adolfo, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo, por su amplitud a la hora de contestar las preguntas. Totalmente agradecidas. Sí, por su predisposición, y la verdad que ha sido algo sumamente interesante. Esperamos que como jóvenes podamos seguir el legado que tienen ustedes como... Sí, tienen la posta. Ustedes tienen la posta. Y yo le agradezco a ustedes, a la dirección de la Universidad del Congreso, por el momento que nos han dado. Bueno, esperamos que se haya sentido cómodo y haya podido decir todo lo que... Desde luego, sí. Sí. Pensé que iba a claudicar, pero... me aferré. Un sentimiento. Un sentimiento muy caro. Por todos los seres queridos que hemos perdido. Y ese sentimiento, ese dolor, me lo voy hasta el día que ya no exista, lo voy a llevar en mi corazón.